este día queremos predicar sobre las enseñanzas del desierto. ¿Qué nos enseña el desierto a los hijos del rey? Abra su Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 43, desde el versículo 19. Quiero que aquí en casa tengan su Biblia en mano y vamos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar con este mensaje en este día. Isaías capítulo 43, verso 19 en adelante. Siempre leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. ¿Dónde abrirá el Señor camino? ¡Wow! Abriré caminos en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo. ¿Para que beba quién? Mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Levante su mano en esta hora y dele gracias al Señor, Rey de Gloria. Gracias por esta palabra, gracias por ponerla en nuestros corazones. Te pido que ahí la conserves, que nos ayudes a vivirla, a ponerla por práctica y a compartirla con los necesitados. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar sus asientos y dele un aplauso fuerte al Señor, que nos permite estar en este día en su santo templo y escuchar también y ver este servicio online por las distintas vías de la iglesia. Cuando hablamos de desierto, hablamos sin lugar a dudas de un espacio, de un lugar donde hay situaciones que nosotros no podemos del todo controlar y que nos son muy adversas. Cuando hablamos del desierto, estamos hablando de un territorio probablemente estéril, probablemente inhóspito, o sea que no se puede habitar. Cuando hablamos del desierto, hablamos de un lugar que no fue hecho para que usted y yo vivamos en él. Cuando hablamos de un desierto, hablamos de ausencia de provisión, hablamos de ausencia de medios para satisfacer nuestras necesidades básicas como seres humanos. Cuando hablamos de desierto, hablamos de temperaturas extremas, calor extremo, pero frío también extremos. Cuando hablamos de desierto, hablamos de arena, mucha arena, pero hablamos de roca, mucha roca. Cuando hablamos de desierto, por lo general a nuestra mente viene deforestación, falta de agua, falta de lugar para hacer y utilizar y beneficiarse de la sombra de los árboles. Me llama mucho la atención la palabra que la Biblia utiliza con más frecuencia para referirse a desierto en el idioma hebreo, y es la palabra midbar. La palabra midbar hace alusión a definiciones de desierto hasta cierto punto diferentes a las que he acabado de explicarle a la congregación. Esta palabra midbar, que es la que más se utiliza en todo el texto sagrado, hay otras más que por razones de tiempo no se las voy a dar a conocer, pero la que más se utiliza es esta midbar en hebreo. Y sabe que esta palabra midbar en hebreo significa lugar para los pastores pastorear sus ovejas. Contrario a lo que en el idioma español conocemos y en otros idiomas como desierto, que es un lugar de serias dificultades, es un lugar para que no esté la gente, para que no estén los seres vivos. Esta palabra, que la mayoría de los autores hebreos de la Biblia que hablaron sobre el desierto utilizaron la palabra midbar, hace alusión de manera clara a un lugar para pastorear. O sea, que para poder ser definido o definida como una oveja que está siendo pastoreada, hay que pasar por el desierto, hay que caminar en el desierto, hay que estar en el desierto para poder
ser definido como una oveja que pertenece al redil de un pastor que le cuida. Así que si alguien siente que está pasando por el desierto, es porque es oveja, es porque es oveja, es porque no es parte de las cabras que andan por ahí sin rumbo y sin control. Si eres oveja, no te preocupes si estás pasando por el desierto. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Wow. En el desierto Dios te mostrará que valió la pena haber abandonado aún la gloria humana más excelsa, si ese era el precio a pagar para encontrarte con la presencia misma de Dios. ¿Alguien escuchó lo que dije? En el desierto vas a entender que no perdiste el tiempo ni tomaste una decisión errada cuando decidiste abandonar aún la gloria humana, si ese era el precio a pagar para encontrarte con el Dios de tu salvación. Alguien dice amén. Así que lo que dejaste allá, por favor, olvídalo. Lo que abandonaste en el mundo, déjalo, bórralo de tu mente. Lo que dejaste en Egipto, por favor, en Egipto, déjalo. Se quedó allá, porque ahora vienen tiempos de gloria para ti, aunque sea en el desierto. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora, amén. Si no, pregúntaselo a Moisés, por favor. En el libro de Éxodo, Moisés llegó un momento en que tuvo que definirse lo que él realmente iba a hacer. Si iba a permitir que su pueblo, que su gente, que sus principios, que su historia, que sus padres espirituales, que sus patriarcas, que su nación fuera destruida, o si tenía que irse a cambio al desierto a encontrarse con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob. Gloria al nombre del Señor. Y dice el capítulo 3 del libro de Éxodo, a la altura del versículo 3, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Repita conmigo, desierto. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en el monte Horeb, en el desierto. Se le apareció el ángel de Jehová en una medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Jehová Dios le demostró a Moisés que la gloria humana que él había dejado en Egipto valió la pena ser abandonada, porque ahora estaba delante del fuego de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y nada humana supera la gloria del Dios de Israel. Alguien tiene que alabar al Señor en este momento. Amén. Wow. Vale la pena haber dejado lo que hayamos dejado, si nos vamos a ver aún en medio del desierto con el Dios que nos llamó. El Dios que nos llamó nos va a demostrar que valió la pena. Te quiero dar más. En el desierto Dios va a confirmar tu llamado. En medio del desierto, Dios te va a mostrar, te va a enseñar que tu llamado no es un llamado de hombre, que es un llamado de Él. Y Él lo va a exhibir delante de todos, aunque tenga que utilizar métodos no convencionales para convencer a aquellos que quieren destruirte. En el desierto donde los demás esperan tu destrucción y tu desaparición,
En el desierto donde los enemigos tuyos van a revelar que ya no tienes unción, que ya no tienes palabra, que ya no tienes propósito, que ya no tienes futuro. Dios le va a demostrar a los demás que Él fue quien te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio del desierto, Dios se va a revelar en tu favor. Dios se va a mostrar como el que te guarda, como el que te cuida, como el que te provee, como el que te suple. No importa el desierto que estés atravesando, Dios se te revelará como el fiel amigo que nunca te abandona. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Wow. Mira, algo similar ocurrió con la rebelión de Coré. La rebelión de Coré, encabezada precisamente por Coré. Estoy hablándote en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Coré no solo estaba satisfecho con hacer el rol de los descendientes de la tribu de Leví, sino que ellos también querían el rol de sacerdote, el rol que tenía Aarón y su descendencia. Entonces fueron y se rebelaron contra Moisés. Y le dijeron a Moisés: pero nada más ustedes son santos. Solo ustedes pueden ministrar. Solo ustedes pueden estar en la presencia del Señor. Y Moisés le dijo: no hay problema. Vamos a hablar con el Dios que me llamó, con el Dios que me puso en este lugar, con el Dios que me dijo que seré más que vencedor. Vamos a hablar con el Dios de mis padres. Y dice la palabra que cuando Moisés va y habla con el Señor le dice a Moisés: Moisés, tranquilo. Yo soy el que voy a revelar quién te llamó. Yo soy el que voy a demostrar que aún en medio del desierto confirmo tu llamado. Que aún en medio del desierto conservo mi presencia en ti, en tu casa. Voy a demostrarte que en medio del desierto tú no estás solo. Que en medio del desierto yo no te he abandonado. Que en medio del desierto yo estoy contigo. Y que lo que dije que haré contigo lo voy a cumplir a través de ti, aunque sea en medio del desierto. Alguien puede darle un aplauso al Señor en este momento. Iglesia, no estás sola. Pueblo de Dios, no estás solo, aunque estés atravesando por el desierto. Y Dios te lo confirma. En el capítulo 16 del libro de Números, dice la palabra en el versículo 2: se levantaron contra Moisés con 250 varones, Coré y su gente, de los hijos de Israel, príncipe de la congregación. Dice el versículo 31: y aconteció, del mismo capítulo 16 de Números, que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y dice el versículo 32: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a Coré y a los que se rebelaron contra el hombre de Dios, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Ahora viene la consecuencia de la confirmación de tu llamado. Alguien tiene un llamado en este lugar. Levante su mano en esta hora. Usted es una persona de llamado. Usted es una persona de propósito. Dios confirma tu propósito en este día, en medio del desierto. Dice el versículo 33 y 34 más bien: y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra a nosotros. También salió el fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, Dios confirmó el llamado de Moisés a través de un método no convencional, diciéndole a los enemigos de Moisés en medio del desierto: no crean que porque mi hijo está en el desierto está desprovisto de mi providencia. No crean que porque mi hija está en el desierto yo la he abandonado. No, la traje al desierto para en medio del desierto mostrarle mi gloria, mostrarle mi poder, mostrarle mi autoridad, mostrarle la autoridad que tengo sobre toda cosa creada. Alguien dice amén.
Dios confirma tu llamado en medio del desierto. El desierto nos enseña que es un lugar apropiado para Dios confirmar que Él nos llamó. Si aún en medio del desierto te sigues ocupando de las cosas de Dios, Dios creará las condiciones para Él, directa o indirectamente, ocuparse de tus cosas. ¿Alguien entendió lo que dije? Oye, si aún en medio de la sequedad del desierto, si aún en medio de lo hostil del desierto, si aún en medio de lo adverso que es el desierto para nuestras vidas, sigues dedicado y dedicada a las cosas de Dios, tranquilo, tranquila, Dios va a dedicarse a las cosas tuyas. Dios va a ocuparse de tus cosas. Tus problemas no serán tus problemas. Si te ocupas de las cosas de Dios, tus problemas serán problemas de Dios. Y no he visto ningún problema en la mano de Dios que no encuentre o halle una rápida solución. ¿Alguien dice amén? ¡Wow! Sí, el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 18, aparece un consejo hermoso de Jetro, el suegro de Moisés. Jetro ve que su pobre yerno está sin fuerza, sin ánimo para darle las atenciones que su hija se merecía. Y que llegaba a la tienda y cuando llegaba era roncar del agotamiento. Dios bendiga a los hombres que roncan porque trabajan. Amén. No los que roncan por roncar, no, que usted llegó cansado, mire, ronque. Suba la sábana hasta arriba así del ronquido, no importa, porque usted se lo ganó eso. Y las mujeres soporten eso porque el hombre se lo ganó. Denle un aplauso al Señor por los hombres que roncan. Amén. Y por las mujeres que roncan también. Y Jetro ve que no hay ánimo en Moisés cuando llega a la tienda para hacer su vida familiar. Y le dice, Moisés, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, mi suegro, es que todo lo que ocurre aquí en Israel yo tengo que resolverlo. Que alguien le picó un ojo a una gallina, vienen donde mí, yo tengo que resolverlo. Que se robaron un mango de un sitio, yo tengo que resolverlo. Jetro dice, pero te vas a volver loco, Moisés. Vas a perecer, es la palabra que utiliza. Vas a desfallecer tú y toda tu gente junto contigo. Mira qué vamos a hacer. Distribuye tu trabajo en grupos de 10, de 100, de miles. Y así por el estilo, grupos descendiendo de 10 en 10. Y Moisés hizo como Jetro le recomendó, dice la palabra. Y a partir de ahí Moisés empezó a ocuparse de otras cosas también del Señor. Pero ¿cuál es la enseñanza que te quiero dar? Esto ocurrió en medio del desierto. En medio del desierto que le toca vivir a la humanidad en esta temporada. No dejes de ocuparte de las cosas de Dios, por favor. No dejes de dedicar tiempo a las cosas de Dios. No te dejes arrastrar por la ola ni la velocidad que este tiempo va a traer hacia la humanidad para descuidarte de las cosas del reino. No te enfoques en las añadiduras, porque si te enfocas en las añadiduras, entonces vas a perder el reino de Dios que te entrega las añadiduras. Y te quedarás sin uno y te quedarás sin el otro. Sigue enfocado, iglesia. Sigue enfocada, iglesia, en las cosas del reino que no perecen, sino que permanecen para siempre. Síguete ocupando de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las cosas tuyas. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree en esta hora. En medio del desierto, sí, cómo no, en medio del desierto, Dios suplirá los medios para que salgas victorioso en la batalla contra los enemigos que pretendan destruirte. En medio del desierto, no sé cómo Él lo va a hacer. Yo sí sé que Él lo va a hacer. Pero en medio del desierto, Él creará las condiciones para que no seas derrotado si estás confiando en Él. En medio del desierto, Él creará las condiciones para que la sed no destruya tu cuerpo. En medio del desierto, Él creará las condiciones para que las aves y los animales feroces que deambulan por ahí no acaben con tu vida en medio del desierto. Te revelo algo, iglesia. El desierto no será tu cementerio. Alguien dice amén en esta hora.
En el desierto no se va a enterrar tu cadáver. Es más, en el desierto no va a caer tu cadáver. Porque el desierto, este desierto que nos toca vivir como generación, es una transición. Es un momento de tránsito, no de permanencia para aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Alguien dice amén? El desierto, en el desierto Dios va a crear esos medios para que puedas derrotar a los enemigos que te enfrenten. En el libro de Éxodo capítulo 17, desde el versículo 12, se presenta una batalla, un momento de guerra, en el cual había que pelear contra un ejército enemigo. Te lo voy a leer de manera textual. El capítulo 17, versículo 12 del libro de Éxodo dice lo siguiente: y en las manos de Moisés, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él la piedra, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lo que te estoy diciendo en esta hora, iglesia, es que en esta batalla entre Israel y Amalec, Dios puso una señal. Dios puso un medio para que su pueblo salga victorioso, para que su pueblo salga exitoso de esta batalla. Y el medio era mantener las manos levantadas. Quiero ver las manos de la iglesia levantadas en esta hora. No bajes tus manos, por favor, en medio de la batalla. No bajes tus manos como señal de rendición, como señal de derrota. Mantén tus manos levantadas como señal de victoria, como señal de triunfo, como señal de gloria, como señal de que estamos conectados con el cielo, quien nos alimenta y fortalece. Dale ese aplauso fuerte al Señor con tus manos en esta hora. Wow. ¿Cómo se iba a imaginar el pueblo que con un simple acto de fe, de tener nuestras manos levantadas, íbamos a derrotar a los enemigos como el pueblo de Israel derrotó a los amalecitas? Dios va a traer las estrategias a su pueblo para mantenerse de pie y victorioso en medio del desierto. ¿Alguien cree esa palabra en esta hora? En medio del desierto, Él te va a abrir puertas que otros no se imaginaban que esas puertas existían. Te estoy hablando del desierto. Te estoy hablando de la hostilidad del desierto. Te estoy hablando de un lugar difícil de vivir y de estar. En medio de ese lugar difícil de vivir y de estar, Dios va a hacer que tú puedas descansar en Él. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Yes. En medio del desierto. Y con esto ya vamos concluyendo esta parte de este mensaje. El desierto, en el desierto hay mayores condiciones, iglesia, para que abunden en tu favor los milagros, prodigios y señales de parte de Dios. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que cree esta palabra en esta hora. En el desierto están creadas de manera mucho mayor las condiciones para que los milagros, prodigios y señales de Dios abunden en favor de su pueblo. Primera Corintios capítulo 10 verso 3 y 4. Leo para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Primera Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo era la roca. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Te pido que la estampes en nuestros corazones. Dios mío, ayúdanos a predicarla, a compartirla, a entenderla, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a vivirla y a ponerla por práctica en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Pueden sentarse y denle ese aplauso fuerte al Señor nueva vez. No cese la alabanza en la casa del Rey, amén. Que siempre haya una alabanza para el Señor. Enseñanzas del desierto. Lo que el desierto nos enseña. Cuando hablamos de desierto, habíamos dicho en la parte A que hablamos de desierto, nos referimos claramente a un lugar de condiciones inhóspitas, de condiciones de difícil existencia, de difícil permanencia para nosotros. Ese lugar, ese desierto, es un lugar donde usted y yo, de manera obligatoria, si queremos ser definidos como ovejas, tenemos que atravesar. Pero en medio de ese desierto, yo quiero decirle a la iglesia que Cristo estará por siempre acompañándonos. En medio de ese desierto, siempre habrá un redentor, estará el Mesías dándote apoyo, dándote soporte. En medio de esa adversidad, en medio de esa dificultad, siempre Cristo va a estar contigo de la misma manera que estuvo en forma de esa roca que dice el apóstol Pablo que todos bebieron agua de ellas. Ustedes recuerdan ese episodio bíblico cuando el Señor ayudó a Moisés en un momento de gran dificultad. El pueblo se le había rebelado, el pueblo le había dicho a Moisés: nos trajiste aquí al desierto para que muramos de hambre y de sed. Entonces el Señor le dice a Moisés: mira, dile a la roca que le dé agua a ellos que tienen sed. Cristo es la roca que tiene el agua que tú y yo necesitamos para saciar nuestra sed. Y Pablo, cientos de años, miles de años después de este suceso en el desierto, Pablo escribe a la iglesia de Corintio y le dice que Cristo era esa roca que acompañaba al pueblo de Dios en el desierto. Cristo es la roca que te acompaña a ti, iglesia, en medio del desierto que probablemente te ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir como generación un tiempo de desierto, un tiempo de dificultades, un tiempo que muchas generaciones nunca vivieron. Nos ha tocado vivir en un desierto. Pues te tengo una noticia. En medio de este desierto, Cristo va a estar contigo para darte agua cada vez que necesites saciar tu sed. Alguien tiene que adorar al Señor. No vas a estar solo, no vas a estar sola. Cristo te va a acompañar, y cuando todos digan: ya llegó este a su final, cuando todos griten: ya esta no va para ningún lado, entonces vas a mirar a tu lado y ahí estará la roca que te ha seguido a través del desierto para darte vida y darte vida en abundancia. Cristo es esa roca. Dale ese aplauso fuerte a la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Amén. En el desierto aprenderás que solo Jesús, y es una de las enseñanzas que quiero darte en este día, de lo que el desierto nos enseña. En el desierto vas a aprender que solo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, es y puede ser la respuesta a nuestras grandes crisis. Solo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, es la respuesta a nuestras grandes crisis. Mirar a Cristo es señal de estar en el camino y la aptitud correcta si queremos ver la solución a nuestros problemas. Mirar a Cristo es la respuesta al desierto. Mirar a Cristo es la respuesta a la crisis. Mirar a Cristo es la solución a los problemas. Y yo quiero que me acompañes, por favor, que me acompañes al libro de Números, capítulo 21. En el libro de Números, capítulo 21, desde el versículo 4 en adelante, ocurre otro episodio en el desierto, porque estamos hablando de lo que el desierto nos enseña. Ocurre un episodio histórico importante en el desierto. Y en el desierto el pueblo de Dios se rebela nueva vez contra Moisés y contra Dios. Y empieza a murmurar en el capítulo 21 del libro de Números de Dios y de Moisés y de por qué lo sacó de Egipto.
Y ocurre que el Señor envía contra ese pueblo una plaga de serpientes que mordían a todos estos rebeldes en el desierto. Y te lo quiero leer de manera textual. Vete conmigo a Números 21, versículo 4 en adelante. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Ese camino dónde estaba? Ese camino estaba en el desierto. Iglesia, el desierto nos va a mover muchas veces a desanimarnos. El desierto nos va a empujar en muchas ocasiones a perder el deseo de continuar. El sol caliente del desierto muchas veces nos va a golpear tan fuerte, pero tan fuerte, que nos hará decidir quedarnos en casa a esperar la muerte. Las temperaturas extremas del desierto nos harán creer en algún momento que Dios nos abandonó, que no tiene sentido continuar de pie. El desierto en ocasiones nos moverá a desanimarnos. Tenemos que predicar las cosas como son. El pueblo se desanimó, dice el libro de Números capítulo 21 versículo 4. Y se desanimó el pueblo por el camino. No te desanimes en el camino. Cuando el espíritu del desaliento te visite, llévalo de nuevo a la cruz. Cuando hayas perdido la perspectiva en el camino, vuelve a la cruz. Cuando sientas que las fuerzas se te fueron para seguir caminando aún en medio del desierto, iglesia, vuelve a la cruz. Regresa al Gólgota, vuelve a mirar a aquel que en la cruz venció a todos los que ahora quieren vencerte. Y cuando vengan a tocar tu puerta, dile: chico, ya tú fuiste vencido en la cruz del Calvario, y el que allí venció me dijo a mí que yo también en su nombre venceré. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Tú eres un candidato a vencer. Tú eres un candidato a triunfador. Eres un candidato a ser victorioso en el nombre de Cristo. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 5 del capítulo 21 de Números: y habló el pueblo contra Dios. Cuidado en medio del desierto de despegar tus labios para hablar contra Dios. Cuidado. Cuidado con dejarte arrastrar por la presión del desierto y blasfemar contra tu Dios. Mejor muérdete la lengua, decía mi madre, antes de hablar contra Dios. Dios no te ha abandonado aunque estés en el desierto, y te lo voy a demostrar por la palabra. Y sigue diciendo el versículo 5: y hablaron contra Moisés. Cuidado si en el medio del desierto te levantas contra la gente que Dios ha puesto para ministrar su palabra. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto?, le preguntaba la gente a Moisés. Para que muramos en el desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablando de la provisión de Dios del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Consecuencia en el desierto de los que se apartan de lo que han creído es la muerte inevitable. Dice el versículo 7: entonces el pueblo vino a Moisés. Cuidado a quien vas en medio del desierto. En el desierto ve a la gente que de parte de Dios te puede dar soluciones. En el desierto no te pongas a inventar buscando otras fuentes para alimentarte, como dice el profeta, cuando aquí tienes agua limpia y cristalina para tomar. La gente fue donde Moisés a quejarse y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y haber hablado contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. En el medio del desierto, en el camino del desierto, la oración es respuesta a las picaduras de la serpiente. La oración es puerta por la que tú puedes entrar para hallar la solución que Cristo ya te tiene en las manos. Dale ese aplauso fuerte al Señor por la oración. Wow.
Esto es en medio del desierto. Y Jehová dijo a Moisés, y aquí es donde voy a entrar en esta parte del mensaje. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Oh, gloria al nombre del Señor. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oh, gloria al nombre del Señor. En medio del desierto vino muerte. Pero cuando se alzó la serpiente que Dios ordenó a Moisés construir, vino ¿qué cosa? Vida. Lo mismo ocurrió en el Gólgota. Cuando se alzó aquella cruz en el centro, en el Gólgota, con el Cristo crucificado, vino para la humanidad que estaba muerta vida y vida en abundancia. Cuando tengas en el desierto problema, haz lo que hacían los hebreos en el desierto. ¿Miraban a quién? A la serpiente levantada en aquel madero. Cuando tengas problemas en medio de este desierto que nos toca vivir como generación, por favor, vuelve a mirar al madero que se levantó en el Gólgota, y allá encontrarás el antídoto ante la picadura del desierto que estás viviendo. Oh, gloria al nombre del Señor. Mira a Cristo en medio del desierto. No te desconectes de Cristo en medio del desierto. No te desenfoques de Cristo en medio del desierto. Y cuando veas que ya la serpiente quiere picarte, y si por alguna razón te picó, porque estás en el desierto, si por alguna razón te picó, por favor, mira hacia Cristo. Te estoy diciendo que aunque estés en el desierto, que es sinónimo de situaciones difíciles, de problemas, de un estado inhóspito, no listo, apto para vivir seres humanos, y que además de estar en el desierto, si en medio de ese desierto viene la serpiente y te pica, te molesta, te causa problemas, aún en medio de toda esa circunstancia, Cristo tiene la solución esperando por ti cuando le mires a Él. ¿Alguien dice amén? ¿A quién miraremos en medio del desierto? A Cristo. En el desierto es donde realmente te vas a dar cuenta con quienes puedes contar. ¿Alguien dice amén? En el desierto es donde vas a entender quiénes son realmente tus amigos y no amigos de tu condición. ¿Cuál condición? Mi condición económica, mi condición profesional, mi condición social. No. En el desierto te vas a enterar de quiénes son aquellos o aquellas personas con los que de verdad tú puedes contar. Mire, a mí el que no me llamó en medio de esta pandemia, yo no lo voy a dejar de hablar, pero lo he puesto en una lista que no es la lista de mis amigos, en una lista de contactos, en una lista de conocidos, ¿no? Porque el que no lo llamó a usted en medio de este proceso podrá ser su hermano, podrá ser su familiar, podrá ser su vecino, su compañero de trabajo, pero si ni siquiera le llamó para ver cómo está usted. Yo no estoy creando enemistades con nadie ni entre nadie, pero ese no es su amigo. Será otra cosa, pero no su amigo. En este caso, en medio del desierto, es donde tú te vas a dar cuenta quiénes están contigo por los panes y los peces o por quien tú eres en sí. En medio del desierto es que tú te vas a dar cuenta de quiénes se quedan a tu lado o quienes cuando viene el momento difícil alzan la mula, levantan la pata, como dicen. En medio del desierto ocurrió algo al pueblo de Israel terrible. Ustedes recuerdan dos mujeres, las dos hijas de Lot, una de nombre Moab y la otra de nombre Ben-Amí. Cuando la mujer de Lot es convertida en estatua de sal luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, estas dos muchachas, hijas de Lot, Moab y Ben-Amí, emborracharon al viejo. Lo emborracharon porque
querían tener descendencia de Lot. Lot, recuerde que era, ¿qué cosa de Abraham? Sobrino de Abraham. O sea, Lot y Abraham eran tío y sobrino. Las mujeres, las dos hijas de Lot, emborracharon a su padre, a Lot, y se acostaron con su padre. Una un día, la mayor el primer día, y al otro día lo emborracharon de nuevo. Y la menor, Ben-Amí, se acostó también con Lot. Y tuvieron hijos. Los hijos de ella, Moab, el hijo de la mayor, y Ben-Amí, el hijo de la menor, porque los nombres de las dos hijas de Lot no se mencionan en la Biblia, descendieron de estos dos muchachos que eran a la vez nietos de Lot e hijos de Lot, porque eran hijos de sus hijas, por lo cual los dos pueblos que salieron de las dos hijas de Lot eran pueblos emparentados con el pueblo que salió de Abraham, porque Abraham y Lot eran tío y sobrina, repito, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que cuando el pueblo de Israel va camino al desierto, en lugar de estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas, los moabitas descendían de la hija mayor de Lot y los amonitas descendían de Ben-Amí, que era el hijo de la hija menor de Lot. Cuando los judíos iban en el desierto, lo que más esperaban los hebreos que salían de Egipto es que en el camino los pueblos que eran familiares de ellos, porque eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, de quien desciende Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel, salieran a recibirlo con pan, con agua, con música, con alegría. ¿Sabe lo que hicieron los moabitas y los amonitas? Salieron a hacerle la guerra al pueblo de Israel. O sea, yo esperaba que mi familia saliera a recibirme. Yo esperaba que mi gente que viene del mismo linaje que yo vengo, pues me recibieran con agrado, me dieran apoyo en contra de los demás pueblos enemigos. Pues no, en el desierto Israel se dio cuenta que aunque los amonitas y los moabitas eran sus familiares, no podían contar con ellos. Iglesia, te estoy diciendo que es en medio del desierto que sabrás quiénes son los que oran por ti, quiénes son los que velan por ti, quiénes son los que están dispuestos a ayudarte, quiénes son los que están dispuestos a darte la mano cuando no tengas fuerzas para continuar. El desierto sirve para reconocer quién es oro y quién es hojarasca. El desierto sirve para saber a quiénes debes tener en tus primeras listas o en las listas de atrás o en las listas blancas. No quiero decirlo porque sonará racista, pero es así como se dice. O en las listas negras. En el desierto se filtran los que son amigos, los que son contactos y los que son conocidos. Gloria a Dios por el desierto. Dale un aplauso al Señor, porque en el desierto nos permite conocer con quién contamos. En el desierto vas a aprender, iglesia, a mirar con los ojos de la fe y no dejarte llevar por las apariencias. En el desierto Dios te va a dar un intensivo de fe. Dios te va a dar herramientas para que no te dejes impresionar por la vista, sino que empieces a caminar por la fe. Quiero hablarte de esto. Porque hubo unos chicos que se dejaron impresionar en el desierto. En el desierto se dejaron obnubilar su conocimiento. En el desierto no valoraron la fortaleza del Dios que los sacó de Egipto y se dejaron llevar de la apariencia física. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, enviaron 10 espías para supervisar la tierra. Los espías fueron estos chicos y cuando llegaron a aquel lugar se encontraron supuestamente con cardos y con espinos. Se encontraron con gigantes, con hombres fuertes, los descendientes de Anac, y empezaron a ser seducidos y derrotados por la apariencia.
Ay, 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 con la apariencia. ¿Cuánta gente ha fracasado por la apariencia? Hay una historia, una anécdota de un hombre que se casó con una mujer, la mujer hermosísima, hermosísima. El hombre no era tan feo, que digamos, ¿no? Y de repente cuando nace el primer niño sale no tan bonito, por no decir muy feo. Salió muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. El hombre hasta se asustó cuando vio a este niño nacer. Y le pregunta a la mujer, pero negra, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué este niño es tan feo? Si tú eres una estrella, tú eres hermosa. Mira qué nariz tienes, mira las formas que tiene. Tú eres hermosa, tú eres como hecha a mano. Y yo no soy tan feo, dice él. Y dice ella, el problema fue ese, negro, que yo fui hecha a mano. Esa nariz yo me la puse 2 años antes de conocerte. Esos labios yo me los puse antes de conocerte. Las orejas mías no eran estas, yo me las hice antes de conocerte. Y los demás atributos que ves no son míos, no nací con ellos. Yo me lo hice antes de conocerte. El hombre se dejó llevar de la apariencia que vio y se casó con alguien que no era lo que genéticamente el niño resultó ser. No te dejes llevar de la apariencia en el desierto. En el desierto verás gente que te traerá solución, aparente solución. Por favor, no caigas ante esas aparentes soluciones. En el desierto encontrarás aparentes caminos que te lo van a vender como atajos para llegar a la tierra prometida. No cojas atajo, por favor. Coge el camino que Dios trazó, porque ese es el que te va a llevar a la tierra prometida. No importa que tengas que durar 40 años en el desierto. Si mi recompensa es la tierra prometida, aunque tenga que durar 40 años en el desierto, voy a caminar mis 40 años en el desierto, pero llegaré a la tierra que Él ha prometido para mí. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Hubo otros que no se dejaron llevar de la apariencia. Y cuando llegaron a la tierra a reconocerla, me refiero a Josué y a Caleb, cuando llegaron allá, la apariencia no los impresionó. La apariencia no los hizo tomar decisiones. Tomaron decisiones por fe. Y dijeron, la tierra que Jehová nos da es tierra grandemente buena. Oh, gloria al nombre del Señor. Eso se llama tener un lenguaje de fe, un lenguaje de victoria, un lenguaje de propósito. Estamos en el desierto, eso es cierto. Hay poca agua, hay mucho sol, hay pocos árboles con sombra. Estamos en el desierto, pero lo que Jehová nos tiene reservado para nosotros es bueno, es grande, es poderoso y es de Jehová. Así que a los que están allá y que nos quieren impedir que nosotros tomemos posesión de esta tierra, oye lo que dice Josué, me encanta este lenguaje de este tipo. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Alguien tiene que aplaudir al Señor en esta hora. Esto es lenguaje de fe. Esto es lenguaje de victoria en medio del desierto. Y ya con esto voy concluyendo. Y te digo, iglesia, que en el desierto se quedará todo lo que no sirve de nosotros. En el desierto Dios nos va a quitar todo lo que no es necesario para alcanzar el propósito de Dios. Así que no te asustes si en el desierto te vas dando cuenta que estás perdiendo algunas cosas. Porque si vas en Dios en el desierto, todo lo que pierdas en el desierto es porque no podías entrar con ello a la tierra prometida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! Las escamas que en el desierto se te irán cayendo, tranquilo, es que no podías entrar a la tierra prometida con esas escamas. Los bultos que vas perdiendo en el desierto, tranquilo, es que no podías entrar con ellos a la tierra prometida. A los hebreos le pasó algo similar.
Si te vas conmigo al libro de Números, capítulo 14, verso 28 en adelante. Oye lo que dice la palabra. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto, haga así conmigo, apúntelo aquí por favor. En este desierto, caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que se fueron y que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, dice el Señor. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os habría de dar y que haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. De todos los que salieron, que son cifras complejas, pero superan el 1.000.000 de personas que salió de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Alguien escuchó lo que prediqué? Ponte de pie en esta hora, iglesia, por favor. Fue en el desierto, iglesia. Fue en el desierto cuando se creía que el pueblo moriría de hambre, que el Señor envió el maná del cielo. Levante su mano si usted está atravesando un desierto. En medio de ese desierto Dios va a suplir ese maná que necesitas. En medio del desierto el Señor envió carne delicada, fina, sabrosa, como los codornices, para que su pueblo no pase hambre. Levante sus manos y en medio del desierto usted quiere su provisión. Fue en medio del desierto cuando se pensaba que el agua no iba a estar a disposición del pueblo de Dios, que el Señor mandó al pueblo a beber del agua de la roca. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que la roca, de ella fluyó agua y sació la sed del pueblo de Dios. Iglesia, te estoy diciendo en esta hora que en medio del desierto, el Dios que te llamó de Egipto hacia la tierra prometida no va a descansar hasta que no te veas disfrutando de la leche y la miel que emana en la tierra prometida hacia donde Él te envió. Levanta tu mano en esta hora. Quiero orar por ti en esta hora. Ojalá el grupo pase y nos acompañe. Quiero orar por ti en esta hora. Hay gente que está atravesando este desierto, pero contrario a ti, está caminando sin el Dios de Israel. Hay gente que está atravesando un fuerte desierto en este momento, pero lo está atravesando sin el Espíritu Santo. A esa gente misericordia le pedimos a Dios por ellos. Padre, en esta hora cúbrelos, Señor. Si nos están viendo por las vías electrónicas, desde aquí enviamos en el nombre de Cristo tu cobertura para ellos. Aquellos que están recorriendo este desierto solo, Padre, te pido que los abraces ahora. Dios mío, guárdalos ahora. Hazle sentir que tú eres el maná del cielo. Hazle sentir que Jesús es la roca que puede fluir agua de ella para saciar su sed. Padre, te pido en el nombre de Jesús que si alguien desea aceptarte en esta hora, tú lo recibas como tu hijo. Perdona sus pecados, sana sus enfermedades en el nombre de Cristo. Y que así como en el desierto hiciste milagros, prodigios y señales en favor de tu pueblo, también en el desierto que atraviesan en este momento, tú te muestres de manera milagrosa en favor de esas vidas. Favores que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.